Siempre creí que el cumpleaños de un hijo era una celebración de la vida que le dimos. Preparé mi vestido, mi sonrisa, incluso un pequeño pastel. Solo quería sentir que aún formaba parte de la familia que construí con tanto sacrificio. Pero ese día, en medio de la fiesta, mi hija me dio un regalo que decía, con todas las letras, que lo mejor sería que yo ya estuviera muerta. Y si piensas que esta historia termina con una madre humillada, prepárate. Porque lo que hice después de eso, nadie, ni siquiera mi propia hija, podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te va a dejar sin palabras. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias reales, profundas y dolorosamente humanas. Me llamo Mercedes Gálvez, tengo 70 años, soy maestra jubilada de Granada y durante mucho tiempo creí que amar era suficiente. Pero ese día, descubrí que incluso el amor tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, quien lastimó va a aprender que hay dolores que ni el tiempo puede borrar. Desde días antes, ya sentía el estómago revuelto. No era nervio, era esa mezcla amarga entre ilusión y sospecha. Beatriz cumplía años y me había invitado, algo que no pasaba desde hace más de 6. Me arreglé con calma, elegí un vestido azul marino que usaba en ocasiones importantes, me puse un perfume discreto y las perlas de mamá. En el espejo me vi mayor, sí, pero no rota. Tomé un taxi hasta el hotel boutique donde sería la fiesta. Afuera, los coches de lujo llenaban la entrada y una alfombra gris llevaba directo al salón. Pensé que sería una noche sencilla, familiar, sin tantas pretensiones. Pero apenas entré, supe que había cometido un error. Todo parecía sacado de una revista de bodas. Candelabros colgando del techo, mesas con manteles blancos y copas que brillaban bajo las luces cálidas. Las invitadas llevaban vestidos de diseñador y los hombres parecían recién salidos de un anuncio de agencia de viajes. Caminé despacio, saludando a quienes me miraban por compromiso. Nadie me abrazó, nadie me preguntó cómo estaba. A lo lejos vi a Beatriz, rodeada de sus amigos, riendo con esa risa que yo no reconocía. Se acercó, me dio un beso al aire y murmuró sin verme a los ojos: «Qué bueno que viniste, mamá. Siéntate donde gustes, todo está cubierto». Me colocaron en una mesa lateral, cerca de la salida, como quien ya estorba. Desde mi silla la observé posar para fotos, levantar copas, presumir un bolso de cuero italiano que juraba ser fruto de su esfuerzo. Pero yo sabía lo que había detrás de cada una de esas cosas. Sabía que su departamento en la costa aún estaba a mi nombre. Sabía que seguía usando la tarjeta adicional de mi cuenta para pagar spas de lujo y cenas en restaurantes que yo nunca pisé. Pero en ese momento no quise pensar en eso. Me concentré en observarla. Esa mujer que alguna vez cargué en mis brazos ahora se movía como si yo fuera una sombra incómoda. Me dolió. Más de lo que esperaba. Pero no dije nada. Me limité a sonreír y fingir que no sentía. Cuando llegó el momento de los regalos, todo se detuvo. Un mesero elegante, con guantes blancos, se acercó a mí con un sobre negro entre las manos. «La señorita Beatriz me pidió entregarle esto en su momento especial», dijo. Tomé el sobre sin entender. Estaba hecho de un papel grueso, de esos que se usan para invitaciones de gala. Lo abrí con cuidado, esperando una carta, una foto, tal vez unas palabras de reconciliación. Pero adentro solo encontré un documento con membrete dorado. Leí despacio, deseando haber entendido mal. Era un contrato. Un servicio funerario prepagado a mi nombre. Incluía urna, velorio y transporte al crematorio. Sentí que el aire del salón se volvió más denso. El zumbido de las conversaciones se apagó de golpe en mis oídos. Quise mirar a Beatriz, pero no me atreví. Estaba ahí, riendo con su copa de vino tinto en la mano, como si acabara de hacerme un favor. El corazón me palpitaba en la garganta. Nadie dijo nada, pero pude ver algunas caras sorprendidas, otras incómodas. Alguien soltó una risa nerviosa. Y entonces lo entendí. Para ella, ese era su regalo. Su manera de decirme que ya era tiempo de desaparecer. Que ya no cabía en su mundo nuevo, brillante y elegante. Fue una humillación disfrazada de cortesía. No me levanté de golpe. No hice un escándalo.
Me tomé unos segundos para guardar el sobre, ponerme de pie, alisar el vestido y caminar con calma hacia la salida. Escuchaba mis pasos retumbar sobre el mármol. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Al pasar junto a ella, Beatriz me miró de reojo. Le dije en voz baja, sin temblar: «Gracias, hija, este será el último regalo que me des». Y seguí caminando. Cada paso dolía, pero había algo dentro de mí que se estaba acomodando. Como si por fin entendiera mi lugar. O mi ausencia en el suyo. Ya en la calle, el aire frío de la noche me acarició la cara como si quisiera consolarme. Me abracé los brazos, cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. No todavía. Caminé unas cuadras sin rumbo, dejé que el viento me despeinara, que los coches pasaran sin notarme. Me pregunté muchas cosas. ¿Cuándo fue que mi hija dejó de verme como madre? ¿Cuántas veces disfrazó su desprecio con sonrisas? Y lo más duro, ¿por qué seguía esperando algo de ella? Esa noche algo se quebró, pero también algo despertó. Una parte de mí que había callado por años decidió levantarse. No por venganza, por dignidad. Volví a casa sola. Me quité los zapatos con cuidado, me senté frente al tocador y me miré largo rato. Las perlas seguían en mi cuello, pero ahora parecían parte de otra persona. Me lavé la cara con agua fría, me recogí el cabello y me metí a la cama sin prender la tele. En la penumbra, sentí el cuerpo pesado y el corazón ligero. Algo había cambiado. No en ella, en mí. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, pensé, esto no se va a quedar así. No desde el rencor, desde el respeto propio. Y aunque todavía no sabía cómo, yo iba a recuperar mi lugar. No en su vida, en la mía. No logré dormir esa noche. Me acosté con la ropa puesta y los ojos bien abiertos, viendo el techo como si buscara respuestas escritas entre las sombras. Cada vez que parpadeaba, volvía a ver el sobre negro en mis manos. Volvía a escuchar la frase con la que me lo entregó, esa que no voy a repetir porque me haría vomitar. Y aunque no lloré frente a ella, aunque mantuve la cabeza alta, esa noche sentí que algo me desgarraba por dentro. No sé si fue el desprecio, la frialdad o la certeza de que ya no me quería cerca. Lo único que sabía con claridad era que no podía seguir haciéndome chiquita para que ella brillara. Me senté en la orilla de la cama. El reloj marcaba las 3 con algo y la casa entera olía a silencio viejo. Abrí el cajón donde guardo mis documentos importantes. La carpeta azul con mi nombre seguía en el mismo lugar. Dentro estaban los papeles del piso en Benidorm, la cuenta bancaria conjunta y los movimientos de los últimos años. Leí todo con calma, sin prisa, como si fuera una novela que ya conocía pero que necesitaba entender de nuevo. Me detuve en la hoja donde aparecía el saldo, más de lo que Beatriz imaginaba. Y todo, absolutamente todo, seguía a mi nombre. Sentí una punzada de poder mezclada con tristeza. Recordé entonces cuando la inscribí en la universidad, cuando pagué esa carrera que ella ahora presume como si sola la hubiera conseguido. Yo trabajaba doble turno, daba clases particulares por las tardes y cuidaba niños los fines de semana. Me acuerdo perfecto cómo, para no atrasarme con la colegiatura, cancelé un viaje que me ilusionaba desde hacía años. Un viaje a Mérida con mis amigas de la normal. Todo por ella. Y ahora, ni un gracias. Ni una pizca de memoria. Solo un regalo envuelto en desprecio, en nombre del practicismo. Como si una madre fuera una cuenta por cerrar. Como si el cariño tuviera fecha de caducidad. Volví a meter los papeles en la carpeta. Me levanté, fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté en la sala sin encender la luz. Desde ahí podía ver las sombras del jardín proyectarse en la pared. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había callado por amor. En todas las veces que minimicé mis dolores para no molestar. En los años en que me tragué el orgullo porque ella necesitaba ayuda. Pero esta vez no. Esta vez no iba a tragarme nada. No porque quisiera venganza, sino porque merecía respeto. Aunque fuera tarde, aunque doliera, aunque nadie más lo notara. El té se enfrió sobre la mesa de centro. Me recosté en el sillón y sentí el cuerpo desfallecer por dentro. No era cansancio físico.
Era un tipo de agotamiento que solo entienden las mujeres que han sido ignoradas por quienes más amaron. En ese momento, una parte de mí empezó a armar un plan. No uno para hacerle daño, sino para recordarle que todo lo que tiene, lo tiene porque alguien un día se quitó el pan de la boca. Y si ella podía olvidar todo eso tan fácil, entonces yo también podía empezar a olvidarme de ella. O al menos, de la idea que tenía de ella. Amaneció con un sol tímido. Me duché sin apuro, me vestí con ropa cómoda y me peiné el cabello hacia atrás, como solía hacerlo cuando daba clases. Me senté frente al espejo y me vi distinta. Con el mismo rostro, pero otra mirada. Ya no era tristeza. Era firmeza. Esa que solo aparece cuando el dolor hace raíces. Y justo ahí, mientras me aplicaba un poco de crema en las manos, supe que ya no podía quedarme quieta. Había llegado el momento de retirarme de su vida, y también de su comodidad. Porque una cosa es que no me quiera cerca, y otra muy distinta es que se aproveche de mí. Fui a la recámara, abrí el pequeño cofre donde guardo mis cosas más privadas y tomé la carta que escribí hace años para cuando muriera. Pensé en destruirla. Esa carta hablaba de amor, de gratitud, de perdón. Pero ya no me representaba. Ese testamento emocional era de otra mujer. De una que ya no existe. En su lugar, pensé en empezar otra. Una donde mi nombre volviera a pesar. Donde las decisiones fueran mías, no de ella. Una donde pudiera ir al banco, retirar fondos, cerrar cuentas, mover papeles y cortar el cordón que nunca debí mantener tan largo. Desayuné poco. Un café sin azúcar y una rebanada de pan tostado. Luego marqué al banco para pedir una cita. ¿La cuenta es individual o conjunta?, me preguntó la voz al otro lado. Conjunta, pero eso está por cambiar, respondí sin titubeos. Colgué el teléfono y sentí un leve temblor en las manos. No por miedo, sino por la adrenalina de tomar decisiones que ya había postergado demasiado. Me paré frente a la ventana, vi pasar los coches, a la señora del pan, al niño en patineta. La vida seguía. Y yo también. No por ella. Por mí. El banco estaba en el centro, justo frente a una cafetería de esas donde Beatriz suele reunirse con sus amigas a hablar de proyectos que en realidad pagan otros. Me puse un pantalón de lino, blusa blanca y una mascada azul que me regaló una exalumna hace años. Caminé sin prisa, con el bolso en la mano y la cita confirmada en mi celular. Afuera, los coches iban y venían, pero dentro de mí todo era firmeza. No estaba enojada. Ni triste. Estaba decidida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo iba a escribir lo que seguía, y no lo que otros esperaban de mí. Al cruzar la puerta de cristal, el aroma a madera y desinfectante me golpeó en la cara. El suelo brillaba como espejo. Las paredes eran de mármol claro con vetas grises y los escritorios tenían acabados en cristal. Todo hablaba de elegancia, de dinero, de control. Me senté en una sala pequeña donde ofrecían agua embotellada y revistas de decoración. A lo lejos, una mujer hablaba con su asesor sobre la compra de una propiedad en la costa. Cerré los ojos un instante. Pensé en mi piso en Benidorm, en la terraza con vista al mar, en las tardes de té con pan dulce que Beatriz solía disfrutar más que yo. Y pensé también en cómo ella se adueñó de ese lugar como si le perteneciera por derecho. Pero no. Ese piso es mío. Todavía lo es. Cuando me llamaron por mi nombre, me levanté con calma. El ejecutivo era joven, muy correcto, con una sonrisa educada. Me invitó a pasar a una sala de atención privada. Había una pantalla encendida con mi perfil financiero, y mientras él hablaba, yo recordaba cada sacrificio que había hecho para juntar ese dinero. Clases nocturnas, tutorías en sábados, y hasta venta de manualidades para maestras jubiladas. Todo eso estaba ahí, en números que ahora Beatriz usaba para pagar vuelos, ropa de diseñador y cenas en clubes privados. Respiré hondo. Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales, cerrar la cuenta conjunta y transferir mis fondos a una cuenta individual, dije. El joven parpadeó una vez, pero no preguntó nada. Solo asintió y comenzó a teclear. Cada clic de su teclado era como arrancarle un pedazo de poder a Beatriz. Me preguntó si deseaba eliminar su acceso al sistema móvil. Por completo, respondí sin titubeos. Luego firmé. 3 veces.
En cada firma solté algo que me ataba. No eran simples papeles. Eran años de silencios, de aguantar por amor, de sentirme menos para que ella pudiera sentirse más. Cuando terminé, me ofrecieron imprimir un resumen de los movimientos recientes. Lo tomé sin leer. Ya no me interesaba el detalle. Solo quería empezar de nuevo. Salí del banco como si hubiera cruzado un umbral invisible. El sol me pegó en la cara con fuerza, como si también me empujara hacia otra versión de mí misma. No había lágrimas, pero sí una energía rara corriendo por mi pecho. Algo parecido al alivio, pero con un fondo de duelo. Porque aunque yo había tomado esa decisión con firmeza, una parte de mí todavía dolía. No por perderla, sino por entender que ya no había nada que perder. Me detuve un segundo frente a la vidriera de una tienda de flores. Pensé en llevarme unas orquídeas blancas. Pero no. No era día de adornar nada. Caminé de regreso a casa por calles distintas. Quería evitar pasar por el restaurante donde ella suele ir los domingos. Quería evitar encontrarla, aunque fuera por casualidad. Porque sé que, si la veía, podía tambalearme. Porque una madre no se desconecta fácil, por más que su hija la rechace con elegancia. Llegando, el portero me saludó con una sonrisa, como si no supiera que ese día había cambiado mi vida. Subí las escaleras, y mientras ponía la llave en la puerta, escuché a alguien riendo en el departamento de al lado. Pensé en la risa de Beatriz, tan parecida, tan distinta. Ya adentro, me quité los zapatos y puse agua a calentar. Abrí la ventana del comedor y dejé que entrara el aire fresco. Me senté a escribir una lista. No de compras. Una lista de cosas que me debía a mí misma. Empezaba con respetarte más. Luego seguía dejar de rogar afecto, volver a pintar el estudio, ir a la playa sola, mirarme sin culpa. La escribí despacio, como si cada palabra me ayudara a reconstruirme. En el fondo, sabía que esto apenas comenzaba. Había tomado el control de mi dinero, sí, pero ahora venía lo más difícil, tomar el control de mi historia. No se trata solo de cortar tarjetas ni de mover propiedades. Se trata de mover la raíz del dolor. De sacar el resentimiento como quien limpia una herida profunda. No quiero convertirme en alguien rencorosa. Pero tampoco quiero seguir siendo esa mujer que lo da todo sin que nadie se lo pregunte. Tal vez por eso, esa noche dormí diferente. Más liviana. Más sola, pero también más libre. Aún no sabía qué iba a hacer exactamente. Pero una idea se empezó a formar en mi cabeza. No era venganza. Era justicia emocional. Y tenía que empezar pronto. Desperté antes de que amaneciera. Aún con las persianas bajadas, sentí que la claridad de afuera me empujaba a hacer algo más. Me preparé un café, lo dejé enfriar en la barra de la cocina y me senté frente al escritorio donde guardo todo lo importante. Saqué la misma carpeta que llevé al banco, pero esta vez, además de los papeles financieros, puse frente a mí el sobre más viejo de todos, el de la Universidad de Beatriz. Lo abrí como si fuera una herida. Dentro estaban las copias de las transferencias, las cartas que firmé como aval y hasta una tarjeta que me escribió en su primer semestre. Gracias por creer en mí, mamá. Ese gracias me supo a mentira. Ahí supe que no bastaba con cerrar cuentas ni cortar accesos. Lo que me dolía no era solo el dinero, era la farsa. El cinismo de sostener una imagen de éxito sobre mis hombros, mientras me arrinconaba emocionalmente. Así que abrí mi computadora, entré al sitio de la empresa donde trabaja Beatriz y busqué la sección de contacto institucional. Me temblaban un poco los dedos, pero no dudé. Redacté un correo formal, con tono respetuoso pero claro. Expliqué que parte de los beneficios que ella ostentaba no eran propios, que muchos gastos eran cubiertos por mí desde hacía años, incluso su tarjeta de crédito ejecutiva. Adjunté copias de los estados de cuenta, los movimientos de la tarjeta secundaria y los recibos de pagos de viajes que ella presumía como suyos. Incluí también una fotografía donde aparece en una suite de hotel, usando un vestido que yo misma pagué en una tienda de lujo en Madrid. No se trataba de arruinarla públicamente, pero sí de detener esa narrativa falsa donde ella era la empresaria exitosa y yo, una carga silenciosa. Era momento de quitarle la máscara. De dejar que el mundo viera lo que yo ya no podía sostener más. Antes de enviarlo, dudé. Me levanté,
Caminé por la sala, abrí la ventana y respiré el aire fresco del amanecer. Pensé en qué pasaría después. ¿Me odiaría? ¿Me confrontaría? ¿Se victimizaría como siempre? Tal vez. Pero ya no era mi responsabilidad protegerla de las consecuencias de sus actos. Volví al escritorio, tomé otro trago de café frío y, sin más vueltas, presioné enviar. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. Cerré la laptop y recargué la frente en mis manos. El silencio de la casa era absoluto, como si hasta las paredes supieran que algo importante acababa de pasar. Pasaron horas sin que nada sucediera. No mensajes, no llamadas, no ruidos. Solo yo, mis plantas y ese vacío raro que se siente cuando una hace lo correcto, aunque duela. Por la tarde, salí a caminar. Pasé por una papelería, compré un par de sobres y regresé pensando en escribirle una carta, pero no a Beatriz. A mí. Una carta donde pudiera volcar todo lo que no dije en años. Una carta que nunca mandaría, pero que me limpiaría por dentro. Me senté en el comedor, con un té caliente y un cuaderno nuevo. Y comencé con lo más difícil. Querida Mercedes, perdón por haberte hecho a un lado por tanto tiempo. Esa noche, cuando el sol se estaba ocultando, el celular vibró. Era ella. No un mensaje. Una llamada. No la contesté. Observé la pantalla, vi su nombre y esperé a que se apagara sola. A los 2 minutos, llegó un mensaje. Mamá, ¿qué hiciste? Me están llamando del trabajo. ¿De verdad fuiste tú? Lo leí sin responder. Lo volví a leer una segunda vez. Y solo pensé, por fin lo estás sintiendo tú. El desconcierto, la vergüenza, la pérdida del control. Exactamente como me sentí yo al abrir ese sobre negro en tu fiesta. Era justicia. Cruda, necesaria, dolorosa. Me metí a la cama temprano. Me arropé hasta el cuello y dejé que el silencio me acompañara. No había música, ni televisión, ni siquiera el ruido de los vecinos. Solo yo, la noche, y la sensación de haber hecho algo que no muchas madres se atreven a hacer, poner límites. Porque sí, el amor maternal es profundo, inmenso, pero no es sinónimo de humillación eterna. A veces, ponerle un alto a un hijo también es amarlo. Aunque ellos no lo entiendan. Aunque piensen que es traición. Aunque te odien por eso. Y esa fue la noche en que dormí completa por primera vez en muchos años. Sin sobresaltos. Sin esa presión en el pecho que me acompañaba desde que Beatriz empezó a tratarme como si estorbara. No sentí culpa. Ni pena. Solo una calma tibia, extraña pero reconfortante. Me dormí pensando en lo que vendría después. En cómo sería verla frente a frente. En si algún día me pediría perdón o seguiría disfrazando su desprecio con discursos de autosuficiencia. Pero eso no importaba ahora. Lo importante es que yo, por fin, me había elegido a mí. ¿Y tú? ¿Serías capaz de ponerle un alto a alguien que amas, cuando ese amor empieza a dolerte más de lo que te sostiene? El primer eco llegó en forma de silencio. No hubo mensajes esa mañana, ni llamadas, ni excusas forzadas. Solo un vacío tenso, como ese momento antes de una tormenta. Yo lo sentí desde que desperté. Caminé por la casa con la misma rutina de siempre, pero algo se sentía diferente. Como si el aire cargara una anticipación inevitable. Fui al mercado, saludé al señor de las frutas, pasé por la panadería, pero todo lo hice como si supiera que algo estaba por estallar. Y no me equivoqué. Al regresar, encontré el primer mensaje reenviado por una amiga, un tuit, mencionando a Beatriz, hablando de fraude personal. Entré a las redes sociales sin prisa. No era venganza lo que buscaba, era claridad. Y ahí estaba todo, comentarios, rumores, hilos enteros armando su vida como un rompecabezas falso. La llamaban oportunista, falsa, mantenida. Muchos citaban sus fotos en hoteles de lujo, cenas en restaurantes exclusivos, y empezaban a preguntarse de dónde salía tanto. Leí en silencio, sin emoción aparente, pero con un nudo creciendo lento en la garganta. No por ella. Por mí. Por haber sido parte del decorado tanto tiempo. Por haber sido quien puso los cimientos de una imagen que ahora se derrumbaba con solo jalar una hebra. Esa misma tarde,
Beatriz me llamó. No una vez. 4. No contesté ninguna. Hasta que finalmente dejó un mensaje de voz. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Te das cuenta de lo que estás provocando? Arruinaste mi reputación, mamá. Su voz estaba quebrada. No en llanto, sino en rabia. Como si yo fuera la agresora. Como si la verdad fuera violencia. Me senté frente a la ventana, observando el jardín seco que tenía pendiente regar desde hacía días. Apreté el celular con fuerza, pero no lo respondí. Solo pensé, al fin estás viendo el espejo. No te gusta lo que ves. A mí tampoco me gustaba, pero me callé durante años. Me quedé sentada mucho tiempo. Dejé que el calor entrara por la ventana, que el tiempo pasara sin urgencia. Pensé en llamarla. Pensé en explicarle. Pero luego recordé todas las veces que intenté hablar antes y me callaron con frases como ya estás vieja, tú no entiendes, yo sí trabajo, mamá. Me puse de pie, fui por un vaso con agua y traté de volver a mi centro. Me dolía, sí, pero no me arrepentía. Porque una cosa es el amor de madre y otra muy distinta es prestarse para sostener mentiras. Ella había confundido apoyo con servidumbre. Y lo peor, había aprendido a despreciar sin levantar la voz. Al anochecer, llegaron más mensajes. Esta vez de personas que no veía desde hacía años. Una excompañera del colegio de Beatriz me escribió por Facebook. Ahora entiendo por qué nunca presumías nada, señora Mercedes. Usted es la verdadera elegancia. Lloré un poco, lo admito. Porque por fin alguien me veía. No como una figura de fondo, sino como la mujer real que había dado más de lo que debía. Cerré la computadora, me serví una copa pequeña de vino tinto, ese que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en la sala con la luz baja. No estaba feliz, pero sí en paz. Esa noche soñé con Beatriz. No con la adulta, no con la mujer de voz firme y perfume costoso. Soñé con ella de niña, con trenzas deshechas y rodillas raspadas. Se me acercaba con un dibujo en las manos y me decía, «Esto sí te gusta, mamá». Me desperté con el corazón hecho un nudo. No sabía si era culpa, nostalgia o la herida que aún sangraba por dentro. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara y me miré al espejo como quien busca rastros de sí misma. A veces, no sé en qué momento pasé de ser la mujer que ella necesitaba a ser la mujer que debía ocultar. El resto de la semana pasó lento. Las noticias bajaron, los comentarios se enfriaron, pero el eco seguía. Como cuando se rompe una copa y, aunque se limpie todo, el sonido queda rebotando en la memoria. Beatriz no volvió a escribir. Yo tampoco. Sabía que lo próximo sería una reacción, una defensa, una confrontación. Pero no la esperaba con miedo. Me sentía fuerte. No porque ganara, sino porque por fin dejé de perderme. Lo único que me preguntaba, mirando por la ventana con el té caliente entre las manos, era si ella alguna vez sería capaz de reconocer todo lo que hice sin pedirle nada a cambio. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando estaba regando las plantas del balcón. El número no lo tenía guardado, pero contesté igual. Era un periodista de un medio digital. Me habló con educación, pero con una voz ansiosa que no supo esconder. Dijo que había leído comentarios sobre una madre que por fin habló y que quería conocer mi versión. Le pregunté qué buscaba con eso. Respondió, humanidad, señora Mercedes. Las redes ya tienen suficiente escándalo. Yo quiero entender su dolor. Dudé. No me interesaba hacerme famosa. No buscaba aplausos ni venganza pública. Pero algo en su tono me dio confianza. Acordamos vernos 2 días después. El joven llegó puntual, con una grabadora pequeña, una libreta y una mirada respetuosa. Vestía sencillo, sin pretensiones, pero con esos detalles que solo alguien observador nota: zapatos limpios, camisa bien planchada, un reloj discreto. Me pidió permiso para grabar y yo acepté. Nos sentamos en el comedor, con café de olla y galletas que había horneado por costumbre. Me observó con atención, pero sin invadir. Me preguntó si quería empezar hablando de mi hija. Le respondí que no, que prefería hablar de lo que duele cuando te vuelves invisible para alguien que nació de ti. Asintió, bajó la mirada y comenzó a escribir.
Hablé con calma. Le conté cómo me partí en mil para sostener la vida de Beatriz. Cómo dejé de viajar, de salir, de comprarme hasta lo más mínimo porque ella lo necesitaba más. Le conté que no me pesaba el sacrificio, sino el desprecio que vino después. Él no interrumpía, solo asentía y tomaba notas. De vez en cuando preguntaba algo, pero siempre con cuidado. Yo sentía que por fin alguien escuchaba sin corregirme, sin minimizar. Hablamos de lo simbólico, de los gestos que hieren más que las palabras, del sobrenegro en el salón de cristal. Sentí que al decirlo en voz alta, lo sacaba de mi cuerpo. Cuando la entrevista terminó, me pidió una última frase. Algo que resumiera lo que quería que el mundo entendiera. Pensé un instante. Tomé aire y respondí. Mi hija me dio el regalo más inesperado. Al tratarme como si ya estorbara, me empujó a recuperar mi dignidad. Lo anotó completo, sin cambiar una palabra. Me agradeció con sinceridad, apagó la grabadora y se despidió con un apretón de manos que no olvidaré. Esa noche, al cerrar la puerta, me sentí rara. Como si hubiera soltado un costal que llevaba años cargando, sin saber cuánto pesaba hasta dejarlo caer. Pasaron 2 días. Luego 3. Y un domingo por la tarde, mi rostro apareció en portada. La foto era mía, sentada en la terraza, con el mar de fondo y una frase en grande: la madre que ya no pidió permiso para existir. El artículo era respetuoso, honesto, lleno de frases mías que sonaban más fuertes al verlas escritas. No había insultos, ni morbo, ni ataques. Solo verdad. Una verdad que me dolió, pero me representó. Las reacciones no tardaron. Mensajes de mujeres mayores, muchas desconocidas, me escribieron para decirme: gracias por decir lo que tantas hemos callado. Beatriz también lo vio. No lo sé por qué me lo haya dicho, sino porque su reacción fue inmediata. Ese mismo día, a las 8 de la noche, me escribió: esto no va a quedar así. Nada más. Ni un saludo, ni una explicación, ni una pregunta. Solo esa frase. Me quedé mirando el celular largo rato. Lo dejé sobre la mesa, me preparé una sopa ligera y me senté a cenar viendo por la ventana. No sentí miedo. Tampoco culpa. Solo una especie de resignación. Como cuando entiendes que a veces, por más que hables con el corazón, hay personas que solo saben escuchar con el ego. Pensé en no responder. Pero al día siguiente, en un arranque de impulso, le escribí una sola línea: duele más vivir toda una vida fingiendo que no duele. Y la bloqueé. No por coraje, sino por necesidad. Porque no quería seguir recibiendo palabras vacías. Porque entendí que el silencio también puede ser una respuesta. Desde ese día, ya no volví a abrir mensajes suyos. Ni correos. Ni llamadas. No porque no me importara, sino porque ya no quería seguir mendigando comprensión donde solo había juicio. Me dediqué a mí. A leer, a caminar por el malecón, a preparar mis comidas favoritas. Dejé de vigilar sus movimientos. Dejé de revisar si posteaba algo. No por orgullo, sino por salud mental. En una de esas tardes en las que ya no esperaba nada de ella, recibí una llamada extraña. Era del mismo periodista. Me preguntó si tenía interés en hacer algo más grande. Algo que no solo hablara de mí, sino de muchas otras como yo. Mujeres silenciadas, olvidadas, relegadas por los suyos. Y ahí, sin pensarlo, supe que eso sí quería hacerlo. Nunca había vuelto sola a ese departamento. Siempre lo visitábamos juntas, Beatriz y yo, cuando ella aún fingía que mi compañía le daba gusto. El piso en Benidorm era más suyo que mío, al menos en la práctica. Lo decoró a su gusto, llenó los estantes de revistas de diseño, eligió cortinas italianas, lámparas colgantes y hasta puso una cafetera carísima que yo no sabía usar. Pero ese lugar seguía estando a mi nombre. Legalmente era mío, y ahora, emocionalmente, también lo necesitaba recuperar. Así que tomé el tren con una maleta y la certeza de que esa vez iba a entrar con otra actitud. La llave seguía siendo la misma, pero la sensación al girarla era distinta. El olor a madera fina seguía ahí, mezclado con el de un perfume floral que reconocí al instante, uno de esos que Beatriz usaba para que todo oliera elegante. Caminé despacio por el pasillo, encendí luces, abrí ventanas.
Todo estaba perfectamente limpio, ordenado, frío. En la sala seguía el sofá de terciopelo gris que ella había comprado con mi tarjeta, y en la pared una foto enmarcada de un viaje a Florencia donde, curiosamente, yo no aparecía. Me quedé parada frente a esa imagen como si buscara una pista, algo que me explicara dónde fue que se quebró todo. Fui al cuarto principal. Las sábanas eran nuevas, blancas, con bordados. Sobre la cómoda, una vela aromática sin encender y un libro de autoayuda abierto por la mitad. Vi mis cosas arrumbadas en una caja, unos portarretratos, una manta tejida, mi bata. Saqué todo con cuidado, como quien rescata algo valioso de un lugar hostil. Guardé lo que me pertenecía y lo demás lo dejé tal cual. No era un desalojo, era una despedida. Cerré las persianas, apagué las luces y me senté en la orilla de la cama a respirar. No quería llorar, pero sí necesitaba sentir el cierre. El final no ha hablado de algo que se arrastró demasiado. En la cocina, las copas de cristal estaban alineadas en una repisa de mármol. Abajo, una hielera de acero inoxidable aún tenía restos de vino rosado. Recordé nuestras tardes ahí, cuando todavía me decía mamá sin que le pesara. Recordé cómo me pedía consejos, cómo cocinábamos juntas y ella reía al probar mis guisos. Pero todo eso se había ido diluyendo, reemplazado por silencios incómodos, por correcciones innecesarias, por esa forma de mirar que juzga sin hablar. Ahí, parada frente al refrigerador, entendí que el amor también se enfría cuando no se cuida. Y que la dignidad, cuando se pierde en una casa ajena, cuesta el doble recuperarla. Empecé a empacar. No muchas cosas. Lo que era mío y lo que necesitaba para cerrar ese capítulo. Unas cartas viejas, una bufanda que mi hermana me tejió antes de morir, un par de tazas de cerámica que compré en un viaje corto que hice sin Beatriz. Mientras acomodaba todo en la maleta, noté un sobre blanco debajo de la puerta. No tenía remitente, ni sello, ni nada escrito. Lo abrí con desconfianza. Adentro, una nota escrita a mano con letra conocida. Mamá, déjame explicarte. Por favor. No decía más. Ninguna firma. Ningún reproche. Solo esa frase. Me senté en el sillón y lo leí varias veces. No supe qué hacer. Parte de mí quería romperlo en pedazos. Otra parte pensaba en guardar esa hoja como prueba de que tal vez, en el fondo, aún había algo que salvar. Pero ni siquiera eso me importaba tanto. Lo que realmente me pesaba era que, incluso para explicarse, lo hiciera tarde. Siempre tarde. Siempre después de que todo se rompe. Coloqué la nota en el fondo de mi bolsa, sin decidir si era una despedida o una trampa emocional más. Cerré la maleta, apagué las luces del ático y salí sin mirar atrás. No quería congelarme de nuevo. Ya había sido suficiente. Al salir del edificio, sentí el viento salado de la costa acariciarme la cara. Caminé unas cuadras con la maleta rodando sobre las baldosas. Me detuve en una cafetería pequeña, pedí un café americano y me senté en una mesa con vista al mar. Observé a las parejas que reían, a las familias que paseaban sin prisa. Y me pregunté, sin drama, si algún día Beatriz sería capaz de ver todo lo que perdió. No materialmente. Emocionalmente. Porque la casa, los muebles, los lujos, se reponen. Pero hay vacíos que ya no se llenan con tarjetas de crédito ni con citas en un spa de lujo. Esa noche regresé a Granada con la maleta más ligera y el alma más pesada. Dormí poco, pero dormí tranquila. Soñé con una mesa larga, llena de mujeres mayores, riendo, compartiendo historias. Tal vez era un sueño. O tal vez era el inicio de algo nuevo. Desperté con la sensación de que algo me llamaba. No Beatriz. No el pasado. Algo más. Una idea. Un movimiento interno que aún no entendía del todo, pero que empezaba a tomar forma. Y supe, sin decirlo en voz alta, que ya no quería ser invisible. Que aún tenía voz. Que aún tenía algo que decir. La idea llegó como una chispa pequeña, pero constante. No fue un arranque de coraje ni una necesidad de exhibir a nadie. Fue un susurro que me dijo, no estás sola. Después de la entrevista, muchas mujeres comenzaron a escribirme. Me contaban sus historias, hijas que las dejaron en asilos, hijos que las trataban como empleadas,
nietos que ni el nombre sabían. Yo las leía con el corazón en la garganta. Me conmovía, pero también me hervía la sangre, porque entendí que lo mío no era un caso aislado. Era parte de algo más grande, de un abandono elegante, silencioso, socialmente aceptado. Contacté al periodista de nuevo. Le dije que quería hacer algo con todas esas historias. Algo que no solo doliera, sino que despertara. A él se le ocurrió la palabra exposición, y yo la tomé como si fuera una misión. Conseguimos una sala en un centro cultural, uno de esos lugares donde antes me sentía fuera de lugar, con sus paredes blancas, iluminación suave y vino caro en la inauguración. Pero esta vez, yo era la voz, la que presentaba, la que reunía pedazos de otras mujeres para armar una verdad completa, la que miraba de frente a quienes se atrevieran a ver sin juzgar. Reuní fotografías, testimonios, cartas, recuerdos. Algunas mujeres me mandaban notas escritas a mano. Otras, audios llorando. Cuéntalo por mí, doña Mercedes, yo ya no tengo fuerzas, me decían. Y yo lo hacía. Armé paneles con frases que no necesitaban explicación. Me sacaron de la casa porque ya no combinaba con la decoración. Me quitaron las llaves, pero no las culpas. Solo me buscan cuando se les atora algo. Cada frase venía con una imagen, una silla vacía, un retrato familiar incompleto, una mirada rota. El montaje era sencillo, pero dolía al verlo. Como deben doler las verdades. El día de la inauguración, llegué una hora antes. Vestía sobria, elegante, con un conjunto gris claro y mis perlas. No por vanidad, por respeto. A mí. A ellas. A todas. La sala olía a madera nueva y vino tinto. La gente empezó a llegar en silencio. Algunos se quedaron frente a los textos sin moverse. Otros susurraban cosas que no alcancé a oír. Yo me mantuve al fondo, como observadora de lo que había provocado. Hasta que vi una figura familiar cruzar la puerta. Cabello recogido, gafas oscuras, postura tensa. Era Beatriz. Supe que iba a venir. No por mí. Por su imagen. Se detuvo frente a uno de los paneles más crudos. El que decía, la hija que me deseó la muerte para no avergonzarse de mí. A su lado, una fotografía, ella de espaldas, en su fiesta, con el sobrenegro en la mano. No llevaba nombre. Nadie más lo sabría. Pero ella sí. Y yo también. La vi quedarse congelada. No se movió. No habló. Solo se quedó ahí, mirando algo que la rompía desde adentro. Y en ese momento no sentí triunfo. Sentí lástima. Porque entendí que no hay peor vergüenza que aquella que se siente sin que nadie te la imponga. Esa que te nace de dentro. Un fotógrafo se acercó y me pidió una imagen para prensa. Me tomé la foto frente al panel de bienvenida, con la frase, no somos invisibles, solo estábamos calladas. No sonreí. Tampoco fingí tristeza. Solo mostré el rostro de una mujer que ya no se agacha, que ya no se disculpa por incomodar. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela, me preparé un té y me senté en la sala con los zapatos en la mano. Estaba agotada, pero completa. Como si cada historia que conté me hubiera devuelto un pedacito de lo que Beatriz me quitó sin darse cuenta. No sé si ella me hablará después de esto. No sé si va a entenderlo, o si va a odiarme más. Pero ya no me importa tanto. No porque sea insensible, sino porque entendí que a veces la única forma de sanar es mostrar la herida. Y si eso incomoda, que incomode. Yo no hice esta exposición para castigar. La hice para dejar de cargar sola con una historia que nunca fue solo mía. Y si a alguien le parece exagerado o innecesario, que vea los ojos de las mujeres que vinieron. Ahí está la verdad. Ahí está el eco que ya no pienso callar. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mostrar tu dolor al mundo, sabiendo que quienes te lastimaron podrían ser los primeros en negarlo? Lo que vino después no me sorprendió. Las redes sociales, que tanto habían alimentado la imagen perfecta de Beatriz, ahora se volvían en su contra. Su perfil profesional fue borrado de la página de la empresa.
Marcas de lujo que antes la etiquetaban en colaboraciones empezaron a eliminar sus fotos. Y ese círculo de amigas que se reían en las cenas ya no comentaba nada. Todo era silencio. No por respeto, sino por cálculo. Cuando la fachada se cae, nadie quiere quedar bajo los escombros. Yo lo observaba desde lejos, sin buscarlo. Me enteraba por comentarios, por capturas que me mandaban sin que yo las pidiera. Una vecina me tocó la puerta un día por la tarde. Traía en las manos una pequeña planta en maceta. Se la vi en la entrevista y pensé que le gustaría tener una así en casa, me dijo. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala, con café y pan dulce. Y me dijo algo que no se me va a olvidar. Usted nos hizo ver que no estamos locas por sentirnos tristes. Que no es exagerado pedir respeto. Yo solo asentí, porque si decía algo, lloraba. Esa mujer, con su gesto simple, me dio más validación que todos los años de servicio silencioso que invertí en mi hija. En redes, algunos empezaron a llamarme la madre digna. Me incomodaba un poco. No por el nombre, sino porque yo no hice nada buscando ser ejemplo. Solo conté mi historia. Solo hice lo que muchas no se atreven, hablar sin miedo. Pero en el fondo, me gustaba saber que alguien, en alguna parte, se estaba animando a decir basta. Las mujeres mayores merecemos ser escuchadas, vistas, valoradas. No solo como abuelas funcionales o enfermas por cuidar. Somos personas enteras. Con pasado, presente, futuro. Con heridas que también sangran, aunque las cubramos con cremas y silencio. Beatriz no volvió a escribirme. No dijo nada, no mandó cartas, no llamó. Y yo no la busqué. No porque la odiara, sino porque entendí que si algo iban a hacer de nuevo, no podía forzarse. Ella sabía dónde encontrarme. Sabía mi número, mi dirección, mi voz. Y sin embargo, eligió el silencio. Un silencio que yo ya no iba a llenar. Me dolía, claro. No te voy a mentir. Hay días en que la nostalgia me mordía como perro callejero. Pero ya no me destruía. Ya no me hacía dudar de mi valor. Ahora, cuando dolía, simplemente respiraba hondo y me abrazaba sola. Una noche, soñé con ella de nuevo. Estábamos en la cocina del piso de Benidorm. Ella cortaba verduras, yo revolvía una sopa. De pronto, me decía, perdón por todo, mamá. Y yo me despertaba justo ahí. Ese sueño se repitió varias veces. Siempre igual. Siempre cortado en la misma frase. Como si mi subconsciente necesitara oír eso, aunque viniera solo de mí. Es extraño cómo la mente acomoda las piezas cuando el corazón no logra hacerlo. Y aunque sabía que no era real, cada vez que soñaba esa escena, el día se me volvía más llevadero. Más respirable. Una tarde, abrí mi viejo álbum de fotos. No el digital. El de papel, con esquinas gastadas y bordes despegados. Ahí estaban todas nuestras etapas. Beatriz con dientes chuecos, en pijama, abrazada a mí con los brazos flacos de la infancia. Beatriz en la secundaria, con uniforme arrugado y mirada de adolescente cansada. Beatriz en su graduación, llorando en mi pecho porque según ella, sin mí no lo habría logrado. ¿Cuándo fue que se rompió eso? ¿Cuándo empezó a sentir vergüenza de mí, de mis canas, de mis arrugas, de mi ropa sin marca? ¿En qué momento pasé de ser su sostén a ser su sombra? Volví a guardar el álbum. Cerré la casa y salí a caminar. El aire estaba fresco y el cielo, despejado. Compré un helado de vainilla con nuez, uno de mis favoritos, y lo comí sentada en una banca sin pensar en calorías ni en apariencias. Solo quería sentir algo dulce que no doliera. A veces, el lujo más grande es eso, disfrutar algo sencillo sin tener que justificarlo. Miré al cielo y me dije en voz baja, no sé si esto es libertad, pero se parece bastante. Porque aunque Beatriz se callara, aunque su mundo se derrumbara en silencio, yo por fin había salido del mío. Esa noche, mientras apagaba las luces del pasillo, me detuve frente al espejo del recibidor. Me observé con detalle. Las líneas en los ojos, la piel flácida del cuello, los dedos con manchitas. Todo eso que ella solía evitar mirar. Me acerqué un poco más, sin miedo, y me dije,
Aquí sigues. No perfecta, pero viva. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y más firme que nunca. Apagué la luz, cerré la puerta y subí al cuarto. Mañana sería otro día. Tal vez igual. Tal vez distinto. Pero mío. Fue un martes, justo después del desayuno. El timbre sonó 2 veces, con ese tono agudo que siempre me da un ligero sobresalto. Me asomé por la cortina y la reconocí de inmediato. Ahí estaba Beatriz, parada en la banqueta, con gafas oscuras, un abrigo largo de esos que no combinan con el clima, y ese bolso de cuero que una vez pagué a plazos sin que ella lo supiera. Mi corazón se aceleró, no por emoción, sino por el golpe súbito de los recuerdos. Dudé si abrir o no. No había avisado, no había escrito antes. Simplemente apareció, como quien toca una puerta sin saber si merece entrar. Abrí. No dije nada. Ella tampoco. Solo cruzó el umbral con pasos lentos y torpes, como si cada paso fuera una disculpa mal formulada. El silencio se volvió pesado. Entró al comedor y se quedó de pie, sin quitarse el abrigo, sin mirarme directo. Yo la observé desde el marco de la puerta, esperando que dijera algo que justificara esa visita. Pero no lo hizo. Se sentó en una de las sillas y colocó su bolso con cuidado sobre la mesa, como si aún le importara mantener cierta elegancia. Había perdido peso. Sus manos estaban temblorosas. Y por primera vez, no olía a perfume caro. Olía a ansiedad. «Necesito hablar contigo», dijo al fin, con voz baja, casi ajena. No respondí. Me senté frente a ella. Las tazas de café seguían limpias en la alacena, pero no las ofrecí. No era una visita para agasajar. Era un ajuste de cuentas emocional, aunque no usáramos esas palabras. Me quitaron todo, continuó. El trabajo, las colaboraciones, los contratos, hasta las tarjetas. No me dejaron ni explicar. Supe que no venías a verme. Venías porque ya no te quedaba otra opción. Porque tu mundo se te cerró. Porque cuando se cae el estatus, solo queda lo que de verdad vale. Y tú, Beatriz, llevabas tiempo sin nada real que sostenerte. ¿Y yo qué tengo que ver con eso?, pregunté, no con sarcasmo, sino con la misma frialdad que ella usó tantas veces conmigo. Bajó la cabeza. Su gesto fue de alguien que por primera vez no sabía qué responder. No tengo a dónde ir, susurró. No tengo a nadie más. Me quedé en blanco. No por compasión, sino porque de pronto recordé todas las veces que me sentí igual, y nadie me tendió la mano. Recordé cómo me dejó fuera de su mundo cuando más la necesitaba. Y ahora la tenía frente a mí, rota, sí, pero todavía sin entender lo que había hecho. El silencio duró minutos. Afuera, los pájaros cantaban como si no pasara nada. Yo seguía sin moverme, sin hablar. Y ella, sin levantar la mirada. Quise sentir lástima, pero lo que surgió fue otra cosa, dignidad. Una que tardé años en construir. Me puse de pie. ¿Vienes por consuelo o por refugio?, pregunté. Ella se encogió de hombros. No sé. Solo. No podía estar sola. Su respuesta me dolió más de lo que pensé. Porque no era cariño. Era desesperación. Me abrazó de repente, sin pedir permiso, como si buscara aferrarse a algo que ya no estaba. Su abrazo no olía a amor. Olía a miedo. Yo no la rechacé. Tampoco la correspondí del todo. Me quedé quieta, con los brazos a los lados, como si el cuerpo necesitara recordar que se siente ser abrazada por alguien que te negó por tanto tiempo. Cerré los ojos, solo un segundo. Y cuando los abrí, entendí que esa visita no iba a cambiar nada. Ni para ella, ni para mí. Tal vez era solo una pausa en medio de tanto silencio. Un intento de volver, sin saber si había a dónde.
Me separé con suavidad. Le ofrecí una silla más cómoda, no por amabilidad, sino porque el corazón ya no me dolía como antes. Hablamos poco. Muy poco. De cosas sin peso. La lluvia. El ruido de los coches. La receta del pan que me salía mal. Ella asentía. No preguntó por mí. No pidió disculpas. No tocó ningún tema importante. Y yo tampoco la obligué. Porque entendí que no estaba lista. Que había venido, sí, pero no como hija. Sino como alguien que perdió el control de su vida y buscaba dónde esconderse. Y mi casa, esa que antes consideraba insignificante, ahora parecía su último refugio. Me molestó. Pero también me dio una rara paz. Porque por primera vez, quien había perdido la calma, era ella. Se fue al caer la tarde. No pidió quedarse. No preguntó si podía volver. Solo se despidió con un gracias al que no supe qué responder. Cerré la puerta, apoyé la frente en la madera y solté un suspiro largo. No lloré. No sentí alivio. Solo cansancio. Como cuando algo pesa menos, pero igual te deja agotada. Subí al cuarto, me cambié de ropa y me metí a la cama temprano. No por tristeza. Por saturación. Porque a veces el alma también necesita dormir antes que el cuerpo. Y esa noche, yo ya había sentido demasiado. Nunca pensé que mi historia se volvería algo noticiable. Yo solo hablé desde el dolor, no desde la estrategia. Pero cuando los medios empezaron a escribir sobre mí, no tardaron en aparecer otros que querían aprovechar la marea. Un editor de una revista de sociedad me buscó. Decía que querían hacer un especial titulado La madre valiente que rompió el silencio. Me ofrecieron una entrevista, una sesión de fotos, incluso una sesión de spa de cortesía. Me pareció tan fuera de lugar. Como si quisieran envolver mi historia en papel brillante para venderla mejor. Les dije que no, que yo no era contenido. Poco después supe que Beatriz había aceptado hablar. Lo hizo con otra revista, una que siempre usó para mostrar su estilo de vida perfecto. Vacaciones, brunches, viajes a hoteles boutique, cenas con celebridades. Pero esta vez, no salió como ella esperaba. La portada era fuerte. La mujer que casi destruye a su madre, decía en letras grandes, sobre una foto en la que su mirada se veía perdida. Me quedé en silencio varios minutos. No por sorpresa, sino por la incomodidad de ver cómo la vergüenza se convierte en espectáculo cuando hay cámaras de por medio. Ella siempre cuidó su imagen más que su alma. Me costó trabajo ver esas páginas. Porque ahí estaba ella, hablando de malentendidos familiares, de errores cometidos por ambas partes, tratando de maquillar el dolor con frases neutras. Pero sus ojos decían otra cosa. Se veía pequeña, vencida, como si estuviera obligada a defender algo que ya nadie creía. Porque cuando la verdad se vuelve pública, ya no hay control que la detenga. Y esa exposición no la hice yo. Se la hizo ella misma con años de indiferencia. Yo solo conté mi parte. Lo demás fue consecuencia. Me llamaron para pedirme reacción. Querían saber si pensaba demandarla por difamación, si iba a hacer una contrarrespuesta. Me negué a todo. No quiero más ruido. No quiero convertirme en otra historia viral. Solo quiero vivir. Y si algo aprendí en todo esto, es que el silencio también puede ser un refugio. Dejé que Beatriz dijera lo que quisiera. Yo ya no necesitaba explicar nada. No tengo que defenderme de lo que es verdad. Y la verdad es que fui una madre presente. Que la cuidé, la sostuve, la protegí, hasta que ella decidió que ya no le servía. Esa noche me llamaron de nuevo. Esta vez era ella. No contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó. A los pocos minutos volvió a marcar. Tampoco respondí. No por rencor. Por respeto. A mí. Porque si de verdad quería decir algo sincero, tendría que hacerlo de otra forma. No a través de una llamada con intención de limpiar una imagen. Ya no me interesaba su prestigio. Me importaba mi paz. Y si eso significaba cerrar puertas, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Ya no tenía miedo de quedarme sola.
Había aprendido a estar conmigo sin sentirme incompleta. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque, una mujer mayor se me acercó. Me reconoció por la entrevista inicial. Me tomó la mano y me dijo: «Gracias. Yo también tengo una hija que me borró de su vida. Verla a usted me hizo sentir menos invisible». Le sonreí. Le pregunté su nombre. Caminamos juntas unas cuadras, hablando bajito, como si compartiéramos un secreto sagrado. Y supe, con una certeza extraña, que todo esto valía la pena. No por la exposición, no por la fama, por la conexión. Por cada mujer que al verme, se sintió vista también. Volví a casa más liviana. Me preparé una comida sencilla, puse música de fondo y me recosté en el sillón a leer. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a mi pequeña revolución silenciosa. Pensé en todas las veces que quise que Beatriz me escuchara, me mirara, me validara. Y entendí que tal vez su mayor castigo no era perderme, sino darse cuenta, ahora, de todo lo que yo le di sin pedir nada a cambio. Porque hay errores que no se arreglan con flores ni con disculpas públicas. Hay errores que se sienten cada noche, cuando uno se queda solo con su conciencia. Esa noche dormí profundo. Sin sueños, sin sobresaltos. Solo descanso. Como si mi cuerpo supiera que ya no tenía que estar en guardia. Ya no esperaba explicaciones, ni redenciones. Solo quería seguir adelante. Y al despertar, una idea cruzó mi mente con la suavidad de una caricia. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, en el fondo, aún quedaba una rendija de esperanza. No para volver atrás, sino para construir algo nuevo. Algo distinto. Pero esa decisión, no la tomaría yo sola. Llegar a Alicante fue como inhalar aire limpio después de años encerrada en la misma habitación. No me fui huyendo de Granada. Me fui buscando algo más. Un silencio distinto, una rutina menos dolorosa, otra mirada sobre mí misma. Alquilé un pequeño departamento cerca del mar, con ventanas grandes y una cocina sencilla. No tenía jardín, ni muebles de diseñador, pero cada rincón era mío. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, me escuché pensar sin que mi voz sonara culpable. Empecé a caminar por la playa todas las mañanas. Y un día, sin planearlo, me topé con un cartel que decía: «Taller de lectura para mujeres mayores. Entrada libre». Entré con timidez, como quien no sabe si será bienvenida. El lugar era acogedor. Tenía olor a café, estantes llenos de libros usados y mesas redondas con flores frescas. Me senté al fondo, sin decir mucho. La mujer que coordinaba el taller sonrió y me ofreció una taza. Recitó un poema en voz alta. No recuerdo el título, pero sí lo que me hizo sentir, que todavía estaba viva, que todavía podía emocionarme. Ese primer día no hablé, solo escuché. Observé a otras mujeres que también traían arrugas en los ojos y silencios en la espalda. Y supe que, sin decirlo, compartíamos las mismas heridas. Con el paso de las semanas, empecé a abrirme. Conté partes de mi historia, no con drama, sino con verdad. Otras también lo hicieron. Nos reíamos, llorábamos, compartíamos recetas y recomendaciones de cremas que no hacían milagros, pero nos hacían sentir cuidadas. Una de ellas, Estela, decía siempre: «Aquí nadie finge que está bien. Y por eso, estamos mejor». Hablábamos de libros, pero sobre todo hablábamos de nosotras. Del cansancio de fingir fortaleza, de lo que duele cuando un hijo deja de llamarte mamá para verte como un estorbo. En ese círculo encontré una familia sin apellidos ni obligaciones. Empecé a llegar antes. Llevaba galletas, acomodaba las sillas, preparaba el café. No lo hacía para destacar. Lo hacía porque me nacía. Porque ese espacio me devolvía algo que ni sabía que había perdido: pertenencia. Un día, una mujer trajo una foto suya con su hija, rota por la mitad. «Esto fue antes de que dejara de hablarme», dijo. Todas la abrazamos. Nadie preguntó más. No hacía falta. En ese taller, no dábamos consejos. Solo presencia. ¿Qué es lo que más se necesita cuando te han borrado el nombre de sus agendas y de sus corazones? Cada tarde, al regresar a casa, sentía el cuerpo más liviano.
No porque los problemas se hubieran ido, sino porque ya no los cargaba sola. Había algo sagrado en la sencillez de esos encuentros. Tazas desportilladas, ventiladores ruidosos, sillas que rechinaban, y aún así, era el lugar más hermoso donde había estado en años. No era un spa de lujo, ni un club privado con membresía. Era algo mucho más valioso, un refugio para mujeres rotas que ya no se pedían perdón por existir. Un lugar donde lo cotidiano se volvía reparador. Donde una conversación podía salvarte la semana. Beatriz no sabía nada del taller. No la incluí en esa parte de mi vida. No porque quisiera castigarla, sino porque por fin había construido algo sin que ella tuviera que aprobarlo o destruirlo. Un día pensé en invitarla. Solo lo pensé. Luego lo descarté. No estaba lista. Ni ella, ni yo. Porque hay cosas que, para sanar, necesitan ser solo tuyas durante un tiempo. Y eso era el taller para mí, un espacio que no compartía con nadie más. Un espacio donde nadie me pedía explicaciones, y donde nadie esperaba que fuera otra cosa que Mercedes, la mujer que sobrevivió. Una tarde, al terminar la lectura, Estela me tomó la mano. «Te ves más fuerte, ¿sabes?», me dijo. Y me reí. No por vanidad. Por sorpresa. Porque yo también lo había notado. Mi voz ya no temblaba. Mi espalda se mantenía erguida sin esfuerzo. Mis pasos eran firmes. No porque no doliera, sino porque había aprendido a caminar con el dolor sin que me controlara. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela en el recibidor y me dije en voz baja: esto es empezar de nuevo. Y por primera vez, esa frase no me dio miedo. ¿Y tú? ¿Has encontrado un lugar donde puedas ser tú misma, sin tener que explicar de dónde vienen tus heridas? La encontré al regresar del taller, metida entre los anuncios del buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra de inmediato. Esa forma inclinada, precisa, elegante, como todo lo que Beatriz siempre quiso mostrar. Me quedé unos minutos parada en la entrada, con la carta en la mano, sintiendo como el papel pesaba más que cualquier maleta. No quise abrirla ahí. Subí despacio, dejé las llaves sobre la mesa, preparé un té con canela y me senté frente a la ventana. Solo entonces rompí el sobre. Era una hoja doblada en 3 partes. Ningún encabezado. Ningún mamá. Solo el inicio directo, como si el papel también doliera. Llevo semanas intentando escribirte. Borré muchas versiones. Esta no sé si es la correcta, pero es la más honesta que me ha salido. Así empezaba. Su tono era distinto. No había justificaciones, ni frases para salvar su imagen. Era una confesión a medias, pero suficiente. Hablaba de miedo, de su necesidad de encajar, de cómo había empezado a confundirme con un pasado que ya no quería mostrar. No te rechacé a ti, rechacé la parte de mí que no sabía cómo aceptar. Esa frase me tocó un lugar profundo, porque yo también me había rechazado en silencio, por años, para hacerle espacio a ella. No lloré, pero sentí que algo se me aflojaba por dentro, como si una cuerda que llevaba años tensa finalmente cediera. Continué leyendo. Fingí tanto que ya no supe quién era. Me perdí en fiestas, marcas, seguidores, y cuando todo eso se cayó, me di cuenta de que tú eras el único lugar al que podía volver. Pero ya no estaba. Esa línea me dolió, porque era verdad. Ya no estaba. No de cuerpo, pero sí de alma. Me había ido para sobrevivir, para no seguir mendigando cariño a quien no sabía darlo. Y ahora, ella lo entendía. Al menos, un poco. La carta no pedía perdón directamente, pero cada frase era una manera de decir me equivoqué. Hablaba de soledad, de ansiedad, de noches sin dormir, recordando momentos simples que había menospreciado, una sopa caliente, una canción en la cocina, una llamada de buenos días. Tú siempre estuviste, y yo solo veía lo que me faltaba. Esa confesión me llegó al centro del pecho, porque toda mi vida me esforcé en ser suficiente. Y ahora ella lo veía, no con palabras decoradas, sino con un silencio nuevo, distinto, más humano. Volví a leer la carta una vez más, con calma.
Doblé el papel con cuidado, como si al hacerlo también estuviera doblando una parte de mi historia. No la guardé con rabia, ni con ternura. La puse en un cajón, entre otros papeles importantes. Porque esa carta, aunque no arreglara todo, era una señal. Un gesto. Un inicio. Y eso ya era mucho. Me quedé un rato sentada, mirando por la ventana, dejando que el atardecer me envolviera con ese color naranja que siempre me recuerda que lo que muere también se transforma. No pensé en responderle. No de inmediato. No con otra carta. Pero decidí algo. Si quería hablar, que lo hiciera desde el lugar donde yo me estaba reconstruyendo. No volvería a su terreno. No regresaría al piso de mármol, ni al club de branches, ni a la casa de ventanas amplias que nunca fue mi hogar. Si quería encontrarme, tendría que hacerlo donde el amor no tuviera precio. Donde la dignidad no estuviera en venta. Donde el silencio se usara para sanar, no para castigar. Porque ahora, yo sabía cuál era mi lugar. Esa noche dormí con la carta debajo de la almohada. No por superstición, sino por compañía. Me desperté 2 veces, con la sensación de haber hablado con ella en sueños. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue una pesadilla. Fue una conversación serena. Sin gritos. Sin culpa. Como si finalmente estuviéramos listas para hablar desde otro lugar. No como madre e hija en guerra, sino como 2 mujeres que se han fallado y que aún así están dispuestas a mirarse de nuevo sin escudos. Al despertar, me preparé café y salí al balcón con una manta sobre los hombros. El aire estaba fresco. El mundo, igual que siempre. Pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Había leído su carta. Había escuchado su silencio. Ahora me tocaba decidir si quería escuchar también su voz. Pero esa decisión no la iba a tomar sola. Iba a tomarla desde lo que estaba construyendo. Desde este nuevo yo que había encontrado entre páginas, mujeres y tardes de taller. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para verla. Nos encontramos en la orilla del mar, justo al final de la tarde. Yo llegué unos minutos antes, me senté en una banca de madera y observé cómo las olas rompían con esa calma que solo el tiempo puede enseñar. Llevaba un vestido sencillo, mi cabello recogido y una bufanda que me tejí hace años. No fui a impresionar. Fui a estar presente. Me repetí 1000 veces que no esperaba nada, que ya no necesitaba explicaciones. Pero cuando vi a Beatriz caminando hacia mí, más delgada, sin maquillaje, sin joyas, con ropa común, el corazón me hizo una pausa. Nos miramos sin decir nada durante varios segundos. Y fue ahí, en ese silencio sin tensión, que supe que algo había cambiado. Ya no era la mujer que había armado su vida sobre apariencias. Era una versión más humana. Tal vez más rota, pero también más real. Se sentó a mi lado sin pedirme permiso. Sus manos descansaban sobre sus piernas, inquietas. Y después de unos minutos, dijo con la voz apenas audible: «Gracias por venir». Asentí. No necesitaba responder con palabras. A veces el gesto más fuerte es quedarse. He estado en terapia, me dijo, mirando al horizonte. Y no es una excusa, solo quería que lo supieras. Yo no supe qué responder. Me limité a observar su rostro. Tenía otra luz. No de felicidad. De rendición. Como quien ya no lucha contra lo que es. Me di cuenta de que confundí fuerza con frialdad. Y libertad con distancia. Su voz se quebró al final de esa frase. Y ahí, justo ahí, entendí que no venía a limpiarse. Venía a asumir. A hacerse cargo. Y eso, ya era un inicio. Hablamos poco. De la vida, de lo cotidiano, de cosas que no dolían. Como si estuviéramos tanteando el terreno, cuidando de no pisar donde aún ardía. Yo no le pregunté por sus pérdidas. Ella no me preguntó por mis avances. Solo estábamos ahí. 2 mujeres frente al mar, cada una lidiando con su propio naufragio. Y aún así, compartiendo la misma orilla. Cada tanto, me miraba de reojo, como esperando mi validación. Pero yo no la iba a dar así, rápido, fácil. El respeto no se recupera con un abrazo. Se reconstruye en presencia. En un momento, tomó mis manos.
Las suyas estaban frías, secas, como las mías cuando trabajaba doble turno para pagarle la universidad. «Quiero aprender a vivir de verdad», dijo. Me estremecí, porque esa frase no venía de una mujer adulta. Venía de una niña perdida que al fin aceptaba que no sabía el camino. La apreté con suavidad. Y no prometí nada, porque no se trata de promesas. Se trata de voluntad, de estar, de quedarse cuando el reflejo ya no es bonito, pero sí honesto. Nos quedamos ahí un rato más, en silencio. El sol empezó a esconderse, pintando el cielo con tonos dorados. Las gaviotas pasaban volando bajo, y el aire traía ese olor a sal que siempre me calma. Me recargué en el respaldo y respiré profundo. Ella también. Y por primera vez en mucho tiempo, compartimos el mismo aire sin reproches. No sé si eso era perdón. No sé si eso era amor. Pero era algo que no habíamos tenido en años. Presencia sin juicio. Mirarnos sin defensa. Estar sin condiciones. Antes de irnos, Beatriz me abrazó. Esta vez con cuidado. Sin prisa. Un abrazo que no pedía nada, que no presionaba, que no mendigaba. Me dijo, no me importa cuánto tiempo tome, si me dejas, quiero construir algo contigo. La miré con ternura, porque entendía que no se trataba de volver al pasado, sino de crear algo nuevo, algo que no doliera al tocar. Le acaricié el rostro y respondí bajito, primero aprende a construir contigo. Después, veremos. Y ella asintió. No insistió. Solo sonrió con humildad. Caminamos de regreso al pueblo en silencio. Cada una en sus pensamientos, pero compartiendo el mismo paso. Ella se despidió con un beso en la mejilla, como cuando era niña y se iba a la escuela. Yo la observé alejarse entre los callejones, sin saber si volvería pronto o si se perdería de nuevo. Pero algo en mi pecho no sintió miedo. Tal vez era esperanza. O tal vez era yo, por fin, en paz con lo que venga. No esperaba que volviera tan pronto. 2 semanas después de aquel encuentro frente al mar, Beatriz tocó mi puerta con una caja en las manos y una pregunta en los ojos. ¿Puedo acompañarte al taller? Me tomó por sorpresa, pero no dije que no. La invité a pasar, le serví té y hablamos poco. Ella observaba mi sala como si fuera un mundo que nunca conoció. En silencio, notaba los detalles. Los portarretratos con mis compañeras del taller, los libros subrayados, el tapete tejido a mano por una vecina. Todo le era ajeno, pero no incómodo. Esa tarde no vino a imponer. Vino a observar. La llevé conmigo al día siguiente. Al principio, las otras mujeres la miraron con cierta distancia. No por juicio, sino por protección. Sabían quién era. Y sabían lo que había hecho. Pero también sabían mirar más allá. Beatriz llegó con humildad. No trató de brillar, no interrumpió. Ayudó a poner las sillas, sirvió café, acomodó los libros. Su voz era baja y su presencia, ligera. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir. No le di indicaciones. Ella fue encontrando su lugar sola. Y poco a poco, ese lugar empezó a aceptarla. Con los días, comenzó a quedarse más tiempo después de las sesiones. Preguntaba por los poemas, por las recetas, por las historias de las demás. Algunas mujeres empezaron a hablarle con naturalidad. Una de ellas, Alicia, le regaló un pañuelo bordado y le dijo: «Esto es para cuando te sientas otra vez perdida». Beatriz lo recibió con una sonrisa sincera, como si nadie le hubiera dado algo sin esperar nada a cambio. Empezó a reírse más, a hablar menos de ella y más de lo que estaba aprendiendo. Y yo comencé a verla distinta. No era la misma mujer de la portada de revista. Tampoco la niña mimada que conocí. Era otra versión. Una más calmada, más atenta, menos pendiente de su reflejo. No me atrevería a decir que ya cambió. Pero sí puedo decir que está cambiando. Y eso ya es mucho. Porque la transformación no llega con discursos. Llega en las pequeñas decisiones. Escuchar sin interrumpir, lavar las tazas sin que se lo pidan, quedarse al final sin tener prisa. Yo no necesitaba que se disculpara todos los días. Solo necesitaba ver que entendía. Y creo que lo estaba haciendo.
Una tarde, al terminar, me esperó afuera del centro con un cuaderno en la mano. ¿Puedo leerte algo?, me preguntó. Era una carta que había escrito para sí misma. Hablaba de culpa, de vacío, de expectativas absurdas. Pero también hablaba de amor. De uno que apenas empezaba a entender. Al terminar, me miró con ojos llenos de vulnerabilidad. Ya no quiero que me veas como tu hija perfecta. Quiero que me veas como mujer, como alguien que está aprendiendo. Me quedé callada. La abracé. Esta vez, con todo el cuerpo. Las otras mujeres comenzaron a integrarla como si siempre hubiera estado ahí. Le ponían apodos, le hacían bromas, le pedían ayuda. Ella respondía sin arrogancia, sin pretender. No hablaba de su pasado, ni de lo que había perdido. Solo del presente. Del aquí y ahora. Un día, Estela me dijo, tu hija no solo está reparando su vínculo contigo, está encontrando el suyo con ella misma. Y me hizo pensar. Porque a veces creemos que nos deben algo, y en realidad lo que el otro más necesita es perdonarse a sí mismo primero. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas en mi cocina, Beatriz pelaba papas y yo revolvía la sopa. Se sentía tan simple, tan real. No necesitábamos decir mucho. Solo compartir ese momento. Le conté una anécdota de cuando ella era niña y se reía con los dientes manchados de chocolate. Ella se rió también. No por nostalgia, sino porque finalmente podía ver su infancia sin peso, sin vergüenza. Me miró a los ojos y dijo, gracias por no rendirte conmigo. Le acaricié el rostro y respondí, gracias por decidir quedarte. Ese día entendí que la redención no llega como un rayo de luz. Llega como una rutina nueva que no duele. Como un día cualquiera que se siente distinto. Como una conversación sencilla donde ya no hay máscaras. Beatriz no necesitaba más castigos. Ya había vivido los suyos. Lo que necesitaba era aprender a vivir con lo que quedaba, y eso, al fin, lo estaba haciendo. A su ritmo. A su manera. Sin presiones. Y eso también era amor. El reportaje salió una mañana de domingo. No lo estábamos esperando, pero una vecina nos avisó, salieron en la revista. Lo hojeamos juntas, sentadas en la banca del malecón, con el mar como telón de fondo. La foto de portada era serena, sencilla, Beatriz y yo, tomadas de la mano, mirando hacia el horizonte. Nada de poses, nada de maquillaje. El título decía, de la muerte emocional al renacimiento, una historia de madre e hija. Me quedé en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque nunca imaginé que nuestra reconciliación sería contada, sin adornos. La entrevista respetó lo esencial. No transformó nuestra verdad en espectáculo. Contaron lo justo, la herida, la distancia, el reencuentro. Beatriz habló con calma. Yo con claridad. Dijimos que aún estábamos aprendiendo a convivir, que no todo estaba resuelto, pero que ya no necesitábamos resolverlo todo para querernos distinto. No hubo frases impactantes ni llanto en cámara. Solo dos mujeres que decidieron dejar de hacerse daño. Al final del reportaje, alguien escribió, la dignidad también se hereda, cuando se enseña con ejemplo. Me estremecí al leerlo. Porque sí. Eso era lo único que siempre quise dejarle. Después de eso, muchas personas comenzaron a escribirnos. Mujeres mayores, hijas distantes, hombres que se arrepentían de lo que nunca dijeron a tiempo. Algunas cartas eran breves. Otras, desgarradoras. Pero todas tenían algo en común. Buscaban una rendija de esperanza. Beatriz las leía con atención, las contestaba con cuidado. Ya no hablaba como influencer. Hablaba como alguien que había tocado fondo y había salido con las manos vacías, pero el corazón abierto. Yo la observaba en silencio. Aprendiendo. Soltando. Curando, aunque a veces doliera. Empezamos a tener nuestras rutinas. No vivíamos juntas. Cada quien tenía su espacio. Pero compartíamos momentos. Caminatas por el malecón, compras sencillas en el mercado, tardes de lectura en el taller. Nada extraordinario. Solo eso, presencia. Tiempo sin expectativas. Risas sin tensión.
Ella dejó atrás la necesidad de aparentar. Yo dejé atrás la necesidad de corregirla. Ya no era mi proyecto. Era una mujer, con aciertos y errores, que me elegía desde otro lugar. Y eso era un regalo que no esperaba. Una tarde, mientras compartíamos una sopa en silencio, me dijo: «A veces siento que recién ahora empiezo a ser yo». Asentí. Porque también me pasaba. Era como si toda la vida hubiéramos vivido detrás de vitrinas, fingiendo papeles. Y recién ahora, con las manos llenas de grietas, sabíamos lo que era estar vivas. Sin aprobación. Sin aplausos. Solo siendo. El amor que crece en el dolor es más callado. Pero también, más fuerte. No se sostiene con elogios. Se sostiene con actos pequeños, constantes, reales. Volver a querer a Beatriz no fue una decisión puntual. Fue una serie de gestos acumulados. Escucharla sin interrumpir. Dejarla equivocarse sin corregirla. Recibir su ayuda sin cuestionar su intención. Ella me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre: la posibilidad de confiar en lo que duele. Porque cuando alguien reconoce el daño que causó y decide quedarse, aún sabiendo que no será fácil, ahí comienza la redención. No para borrar el pasado, sino para mirarlo sin miedo. Una noche, mientras cerrábamos las ventanas del taller, Beatriz me tomó del brazo. «Gracias por enseñarme que se puede volver a empezar, aunque sea tarde». La miré y sonreí. Nunca es tarde para construir lo que no nos dieron a tiempo. Y ella bajó la cabeza. No por vergüenza, por respeto. Porque las palabras también pueden abrazar, cuando nacen de una herida ya cerrada. Volvimos caminando despacio, con la luna iluminando el camino. Ya no había urgencia. Solo pasos firmes, aunque lentos. Al llegar a casa, me senté frente a la ventana con una copa de vino y una manta sobre los hombros. Observé el mar, respiré profundo y me permití una última lágrima. No de tristeza, de alivio. Porque entendí, por fin, que el cierre no es un final. Es una puerta que se abre hacia algo que todavía no sabemos cómo será, pero que merece ser vivido. Y yo estaba lista para cruzarla. Volví a Granada una mañana nublada, con una maleta pequeña y un ramo de flores blancas envuelto en papel reciclado. No llevaba equipaje emocional, solo un deseo: cerrar un ciclo en el mismo lugar donde comenzó la herida. Caminé por las calles viejas, las que me vieron esperar llamadas que no llegaron y noches que pasé preguntándome en qué fallé. No sentí rabia. Solo una nostalgia suave, como cuando vuelves a una casa que ya no es tuya, pero aún guarda tu olor en las cortinas. Granada ya no me dolía. Y eso ya era un milagro. Llegué al salón donde había sido aquella fiesta. No había luces, ni copas, ni música de fondo. Solo el eco de un recuerdo. El portero me dejó entrar, quizá por compasión o curiosidad. Caminé hasta el centro del salón vacío. Toqué el piso de mármol con la punta de los dedos. Aquel lugar donde me entregaron un sobre negro, hoy era solo un rectángulo sin alma. Saqué las flores, las dejé sobre una mesa polvorienta y susurré: aquí no terminó mi historia. Aquí comenzó mi libertad. Cerré los ojos y respiré. Pensé en todas las versiones de mí que habían habitado este cuerpo. La madre sacrificada, la mujer invisible, la señora humillada. Pensé en cómo cada una de ellas me sostuvo cuando quise rendirme. No me salvó el perdón de Beatriz. Me salvó haberme elegido, aunque fuera tarde. Me salvó haber dicho basta con la voz temblorosa. Porque la dignidad no grita, no humilla, no se impone. La dignidad simplemente se queda de pie cuando todos esperan que te sientes. Y eso fue lo que hice. Me quedé de pie. Salí del salón sin mirar atrás. No porque me doliera, sino porque ya no me importaba. Había hecho las paces con ese escenario. Ya no era una herida. Era un símbolo. Y los símbolos no se destruyen, se trascienden. Caminé despacio por la acera, con los ojos húmedos pero el pecho en paz. Pasé frente a una pastelería. Vi una niña comiendo con su abuela. Se reían. Me detuve a mirar unos segundos. No por tristeza, por gratitud. Porque entendí que no todo se pierde.
Hay vínculos que nunca tuvimos, pero que todavía podemos crear con otros. Tomé un taxi de regreso a la estación. El chofer me preguntó si estaba de visita. Le respondí, solo vine a despedirme. Me miró por el retrovisor, curioso, pero no preguntó más. En el camino, miré por la ventana. Las calles, los balcones, los colores que antes me pesaban, ahora me parecían parte de otra vida. Y quizá lo eran, porque ya no pertenecía a ese lugar, ni siquiera a esa versión de mí. Pertenecía al presente, a la mujer que había aprendido a decirse la verdad aunque le rompiera el alma. Volví a Alicante al atardecer. Beatriz me estaba esperando. No con flores, ni con lágrimas. Solo con una taza de café caliente y una mirada que ya no pedía nada. Me senté junto a ella, le conté del salón vacío, de las flores blancas, del silencio. Me escuchó sin interrumpir. Y al final dijo, gracias por cerrar lo que yo no supe cómo terminar. Le sonreí, porque entendí que no todo cierre tiene que doler. Algunos cierran con dignidad, con una flor sobre la mesa, con una frase susurrada al viento. Esa noche escribí en mi diario, la venganza más pura no destruye. Enseña lo que duele. Cerré el cuaderno con cuidado, como quien cuida un testimonio sagrado. No escribí nada más. No hacía falta. Mi historia ya estaba completa. No porque todos los hilos se hubieran unido, sino porque ya no necesitaba que lo hicieran. La paz no siempre llega con respuestas. A veces llega con la capacidad de quedarte en silencio, sin sentirte menos por ello. Y si tú que me estás leyendo has sido herida, ignorada, usada o silenciada, por favor, escucha esto. Tú no estás sola. No importa tu edad ni lo que hayas perdido. Mientras tengas la capacidad de mirarte al espejo y decir hoy empiezo distinto, nada está perdido. Tu voz importa. Tu historia importa. Y tu dignidad nunca es negociable. Aun cuando otros no te valoren, tú puedes elegir volver a ti. Y ese regreso, aunque sea lento, siempre será sagrado. ¿Tendrías el valor de volver a mirar a los ojos de quien te deseó desaparecer, y aún así elegir vivir con el corazón en paz? ¿Y si hoy te sientes olvidada, desplazada o herida por alguien a quien diste todo, un hijo, una hija, un amor, por favor, no permitas que su frialdad defina tu historia. Tú no eres una sobra. Eres raíz, eres memoria, eres el principio de todo lo bueno que alguna vez existió en esa persona. Quizás nadie te dijo esto últimamente, pero tu amor sigue siendo el refugio más cálido del mundo. Tu voz, tus manos, tu paciencia, tu risa, dejaron huellas que ni el desprecio puede borrar. No importa quién se alejó o quién te quiso hacer sentir invisible, todavía hay quienes miran con gratitud hacia mujeres como tú. Y recuerda, con el alma tranquila. No necesitas venganza para recuperar tu valor, solo coraje para mirarte al espejo y decir, aún estoy aquí, y sigo siendo digna de amor. Tu dignidad es más brillante que cualquier joya, más fuerte que cualquier abandono. Y cuando aprendes a amarte desde esa fuerza silenciosa, hasta los que te olvidaron terminan buscando tu luz. Pero ya no para salvarte, sino para entender cómo aprendiste a renacer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿A quién perdonarías hoy, no por ellos, sino por tu propia paz? ¿Esta historia te dejó con el corazón apretado? Entonces no puedes perderte lo que vivió una mujer al descubrir, demasiado tarde, la última carta que su esposo le dejó. Una carta escondida entre libros, en una mansión que ya no era suya, pero que alguna vez fue su hogar. Ella no gritó. No pidió explicaciones. Solo empacó su dignidad, y escapó sin mirar atrás. Lo que hizo después te hará pensar en todo lo que callamos por amor. Te dejo esta historia en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre Escapé de la mansión que me quitaron tras descubrir la última carta de mi esposo. Porque cuando la verdad llega tarde, aún puedes elegir cómo terminar tu historia. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.